Hola amigos, nosotros somos estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, carrera Finanzas, y este video está relacionado con la materia Informática aplicada a las finanzas. Somos el grupo número 13 y está conformado por mi compañera Andrea Salinas y quien les habla, Arlene Espinosa. En este video les vamos a explicar la manera en cómo realizamos un archivo ejecutable en Access mediante una base de datos y la función cuadrática en PCInt, en el cual detallaremos el dominio, el recorrido, la simetría, la monotonía y los puntos de corte de una función cuadrática con ayuda de este programa. A continuación les vamos a explicar cómo crear un archivo ejecutable en Access. Muy bien, yo les voy a explicar cómo realizar este archivo ejecutable en Access. Para esto nosotras hemos tenido ya creadas 5 tablas, como es la tabla clientes, la tabla cuentas, tabla empleados, tabla sucursales y tabla transacciones. Daremos clic en la tabla clientes y podemos visualizar que como campos tenemos el nombre del cliente, el DNI cliente, el domicilio cliente y el número de cuenta del cliente. En la tabla cuentas tenemos como campos el número de cuenta, el saldo de cuenta, el ingreso de cuenta, egreso de cuenta, saldo 1 de cuenta y código del nombre de sucursal. En la tabla empleados tenemos los nombres de los empleados, el DNI de los empleados, el fono de los empleados, el código nombre de sucursal. En la tabla sucursales tenemos el nombre de sucursal, la ciudad sucursal, el activo sucursal y el código del nombre de sucursal. Y en la tabla de transacciones tenemos el código de transacciones, el número de transacciones, la fecha de transacciones, el importe de transacciones y el número de cuenta. A continuación mi compañera les va a explicar sobre consultas. Access nos permite la opción consultas. Son una forma de buscar y recopilar información de una o más tablas para conseguir la información detallada de una base de datos. En este caso hemos creado dos consultas, consultas sucursales y consultas transacciones. Vamos a empezar con consulta sucursal. Nos vamos a la opción Ver, Vista Diseño, y vamos a buscar la información de ciudad sucursal y nombre sucursal. Y entonces procedemos a ejecutar. Y aquí ya podemos ver cómo se nos despliegan nuestros datos, donde encontramos a Sangolquí, que es la ciudad, y al nombre de la sucursal San Luis. Y así podemos ver las siguientes. Bueno, seguimos con consultas transacciones. Nos vamos a la opción Ver, Vista Diseño, y vamos a buscar cuentas, número de cuentas y saldos de cuentas. Procedemos a ejecutar y hemos visto ya cómo se nos despliegan nuestros datos. A continuación, mi compañera. A continuación, les hablaré acerca de los formularios. Los formularios son una herramienta que nos permite visualizar de mejor manera los datos de las tablas que disponemos. Como pueden ver, hemos creado 3 formularios. El primero es el formulario clientes, el segundo formulario cuentas y el tercero formulario transacciones. Nos dirigimos al formulario clientes y aquí podemos visualizar que nos presentan el nombre del cliente, el DNI cliente, el domicilio cliente y el número de cuenta. Y así podemos pasar con los siguientes registros. Muy bien, ahora en este mismo formulario está enlazado con 5 tablas. Para ello nos dirigimos en herramientas de base de datos, en relaciones, y podemos ver que esto está enlazado con 5 tablas, las tablas sucursales, empleados, cuentas, transacciones y clientes.
De la tabla de sucursales, el código de nombre sucursal con código de nombre sucursal de empleados y saldo de cuenta de la tabla cuentas. Y lo mismo, el número de cuenta de la tabla cuentas está enlazado con el número de cuenta de la tabla transacciones y el número de cuenta de la tabla clientes. Nos dirigimos ahora al formulario de cuentas. Aquí podemos ver que se encuentran los campos de número de cuenta, saldo de cuenta, ingreso en cuenta, egreso en cuenta, saldo 1 cuenta y código de nombre de sucursal. Al igual, aquí se nos presentan todos los registros que disponemos. Igual, nos dirigimos a herramienta de base de datos, en relaciones, y podemos ver que igual están enlazados con las 5 tablas. Ahora nos vamos al formulario de transacciones. Igual, aquí se muestran los campos de código de transacciones, número de transacciones, fecha de transacciones, importe de transacciones y el número de cuenta. E igual aquí están todos los registros. Nos dirigimos a herramienta de base de datos, relaciones, y podemos ver que están relacionados al igual con las 5 tablas. A continuación, mi compañera les va a dar sobre informes. Access nos permite una opción de ver informes. En este caso, hemos creado 3 informes que son el informe cuenta clienta, sucursales empleados y sucursales que ya mismo los vamos a crear. En este informe nos dice que constituyen un modo de ver y resumir información contenida en una base de datos de Access. Empezamos con el informe cuenta clientes. Nos vamos a la opción crear informe y podemos observar los datos con la fecha y la hora exacta que hicimos en el informe. También nos damos cuenta que existen campos como el DNI de clientes, el número de clientes, el ingreso cuenta, el egreso cuenta y el saldo cuenta 1. Vamos a proceder a hacer lo mismo con las sucursales. Bueno, vamos al informe crear. Crear informe y vemos que ahí nos sale la fecha y la hora exacta en la que hemos abierto y también contamos con distintos campos como lo es nombre empleados, nombre sucursal, activo sucursal y DNI empleados. Y por último vamos a crear un informe de sucursales. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a donde dice sucursales, crear, informe, y como vemos ya se nos ha desplegado nuestro informe que contiene la fecha y la hora y también tiene campos como nombre sucursal, ciudad sucursal, activo sucursal y código nombre sucursal. Bueno chicos, espero que esta explicación haya sido de su agrado y hayan entendido y muchas gracias. Bueno chicos, ahora les explicaremos cómo construir la estructura de la función cuadrática utilizando PCIN. Lo primero que debemos aclarar que es una función cuadrática. Es una función matemática que puede ser expresada como una ecuación y tiene la siguiente forma. Fx es igual a x al cuadrado más bx más c, donde a debe ser diferente de 0. Sabiendo esto, ahora vamos a definir las variables que tenemos hasta este momento en PCIN. Bueno, como primero, colocamos la palabra definir y colocamos las variables. En este caso son A, B y C. Las vamos a definir como reales. Ahora pondremos un mensaje de bienvenida con nuestro comando escribir. Ahora vamos a pedir que se ingrese el coeficiente cuadrático igualmente con el comando escribir. Necesitamos una opción que nos permita ingresar un dato y en este caso es el comando leer, teniendo así la variable leer A.
Ahora vamos a utilizar un ciclo mientras, ya que puede existir un error al momento que nosotros ingresemos el valor de A y este sea 0, ya que como les expliqué anteriormente, A debe ser diferente de 0. Vamos a colocar el ciclo mientras con una expresión lógica que sea cuando A es igual a 0. Y la secuencia de acciones que vamos a seguir es que vamos a escribir que se ingrese el coeficiente cuadrático y por ende también tenemos que poner un comando de lectura. En este caso va a ser leer A nuevamente. Bien, ahora seguimos escribiendo nuestra función cuadrática y procedemos a escribir el coeficiente lineal y el independiente, como lo hicimos ya. Escribir, ingresa el coeficiente lineal, ponemos leer B. Ponemos el comando escribir donde se ingrese el término independiente y ponemos leer C. Ahora con el comando escribir vamos a poner su función cuadrática es para comprobar la función que acabamos de ingresar. Bueno, ahora vamos a ejecutar esta función para observar cómo nos va quedando. Pondremos a prueba el ciclo mientras, la cual hemos utilizado en este proceso. Bien, nos sale ejecución iniciada. Bienvenido. Ingrese el coeficiente cuadrático. En este caso le pondré un 0. Le doy Enter. Me pide de nuevo el coeficiente cuadrático. Le doy Enter. Me está pidiendo de nuevo, entonces pondré un 2, 4, 2. Me dice que su función cuadrática es f de x es igual a 2x al cuadrado más 4x más 2. Y la ejecución está finalizada. Bueno, ahora vamos a suponer que al momento de digitar las variables existió un error. ¿Qué pasa si deseamos regresar al inicio? Vamos a colocar el ciclo de repetir y lo vamos a colocar al inicio después del mensaje de bienvenido. Nos pide la secuencia de acción y es lo que hicimos anteriormente. Entonces, copiamos y pegamos ahí en este lugar y borramos todo lo que está fuera del ciclo repetir. ¿Hasta cuándo se va a repetir esto? Por ende, necesitamos aumentar una función donde nos permita elegir si está bien escrita o no está nuestra función cuadrática. Volvemos a utilizar el comando escribir y colocamos ¿su función está escrita correctamente? Colocamos dos opciones, donde el uno va a ser sí y el segundo no. Donde para poder digitar esta acción debemos poner una variable con el comando leer que la llamaremos D. No nos olvidemos que debemos definir también a D como real. ¿Hasta cuándo se va a repetir esto?
hasta que D sea igual a 1. Es decir, que hasta que nuestra función cuadrática esté escrita correctamente. Bien, ahora vamos a ejecutar nuevamente para observar y poner a prueba lo que hicimos ahora. De nuevo nos dice que la ejecución ha sido iniciada. Bienvenido, ingrese el coeficiente cuadrático. En este caso lo vamos a hacer rápido. Pongamos que va a ser un 4, un 2 y un 6. Me dice que la función cuadrática es f de x es igual a 4x al cuadrado más 2x más 6. Y me está preguntando si la función está escrita correctamente, donde tengo que digitar sí o no. Pero ¿qué pasa si yo me confundí al momento de ingresar los términos? Entonces pondré que no. Me pide nuevamente el coeficiente cuadrático. Entonces pondremos que es un 2, 2, 4. Me da que la función cuadrática es f de x es igual a 2x al cuadrado más 2x más 4. ¿Su función está escrita correctamente? Pondré que sí. Y la ejecución ha sido finalizada. Bien, ahora vamos a escribir las características de la función cuadrática. Con el comando escribir, solo ponemos escribir y las características de la función cuadrática son las siguientes. Bueno, la primera característica que podemos encontrar de la función cuadrática es el vértice. Para calcular el vértice, en x existe una fórmula, que x es igual a menos b sobre 2a. Bueno, también para calcular el vértice, en y debemos reemplazar los valores que tome x en la función. Para esto vamos a utilizar un cuadro de asignación en donde dice variable, escribimos una nueva variable que sería x, y donde dice expresión el vértice que ya mencionamos en la explicación, que es menos b sobre 2a. Y y también vamos a colocar en un cuadro de asignación. Lo vamos a colocar como w para evitarnos un problema más adelante. Y va a ser a por x, podríamos ponerle x elevado al cuadrado. Pero para que se nos haga un poco más fácil, vamos a ponerle x nuevamente más 1 por b por x más 1 por c. Es importante recordar definir las nuevas variables que tenemos, que en este caso son w y x. Bien, ahora vamos a proyectar el valor del vértice, pero en la coordenada x nos quedaría escribir el vértice en x es y de la misma manera, ahora vamos a escribir el vértice en y es
Y ahora lo escribiremos como una coordenada, con otro comando. Escribir, que proyectará las coordenadas del vértice, son X y W. Bueno, ahora vamos con nuestra siguiente característica, que es el dominio. El dominio de nuestra función cuadrática son los números reales. No nos debemos olvidar que el dominio son todos los valores que puede tomar X. Ahora vamos a tomar el comando escribir y vamos a colocar el dominio de su función cuadrática son todos los reales. Es importante recordar que si A es mayor a 0, la parábola se abre hacia arriba, y si A es menor a 0, la parábola se abre hacia abajo. Bien, para estas dos opciones vamos a aplicar una condición, decir. Entonces, la primera condición es, si A es mayor a 0, el recorrido de su función es desde el vértice hasta el infinito positivo. Y si A es menor a 0, el recorrido de su función es desde el infinito negativo hasta el vértice. Vamos a poner que es 1, 3, 1. Nos dice, su función cuadrática es f de x es igual a 1x al cuadrado más 3x más 1. Su función está escrita correctamente. Le voy a poner que sí. Entonces, nos dice
Que las características de la función cuadrática son las siguientes. El vértice en X es menos 1,5, el vértice en Y es menos 1,25, las coordenadas del vértice son menos 1,5 con menos 1,25. El dominio de su función cuadrática son todos los reales. El recorrido de su función de nuestra función es desde el menos 1,25 hasta el infinito positivo. Y la ejecución ha sido finalizada. Bien, ahora otra característica de la función cuadrática es la monotonía, que se la ve en X. Y para ingresar este dato en nuestro programa PSEIN, utilizamos una condición. Nuevamente, primero ponemos escribir la monotonía de su función es y procedemos con la condición. Si A es mayor a 0, la monotonía es decreciente, desde el infinito negativo hasta su vértice, y creciente desde su vértice hasta el infinito positivo. Otra acción, que sería cuando A es menor a 0, tenemos que es creciente desde el infinito negativo hasta el vértice en X y decreciente desde el vértice X hasta el infinito positivo. Bueno, en una función cuadrática siempre el eje de su simetría va a ser su vértice en X. Y por eso en el PSEIN lo reflejamos. Colocamos nuevamente el comando escribir, el eje de su simetría, colocamos 2 puntos y colocamos el valor de X. Otra característica de la función cuadrática es el discriminante. La fórmula es D es igual a B al cuadrado menos 4AC. Ahora, para escribir el discriminante en nuestro programa de PSEIN, primero asignamos las variables, Definimos variable que sería discriminante y la expresión que es B al cuadrado menos 4AC. Bien, no nos olvidemos de definir la variable discriminante en la parte de arriba. Bueno, ahora vamos a colocar un comando de condición que va a ser el si entonces. Y de la misma manera tenemos dos opciones. La primera opción sería cuando el discriminante es menor a 0, entonces tenemos que son raíces imaginarias y diferentes. Esto lo vamos a reflejar en nuestro PSEIN con un comando de escribir. Y vamos a colocar que posee raíces imaginarias y diferentes.
Y la segunda opción sería cuando el discriminante es mayor a 0, entonces sus raíces son reales igualmente. Esto lo vamos a reflejar que posee raíces reales. Bien, ahora no nos olvidemos que para obtener las raíces de la función cuadrática utilizamos su función general, que es x es igual a menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a, que escribiéndola de otra forma, por así decirlo, nos queda que x es igual a menos b sobre 2 al cuadrado, sobre 2a más menos raíz de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Entonces, observamos que el discriminante está bajo una raíz y está dividido para 2a. Para que en Psein se nos refleje estos valores, colocamos dos comandos de escribir, donde el primero sería x1, que es la primera raíz. Para el valor x2 es lo mismo, con lo único que cambia es el signo, de más a menos, a las raíces reales. En este caso, como ellas son mayores o iguales a 0, vamos a borrar lo que es el valor absoluto y también que es la letra i. Por esto, estas son raíces reales e igualmente en el valor de x2 lo único que va a cambiar es el signo de más a menos. Y por último, la última característica de nuestra función cuadrática es el punto de corte con el eje. ¿Y qué vendría a ser nuestro término independiente que es c? En Psein ponemos nuestro comando escribir, el punto de corte es en el eje y, es c. Ahora vamos a ejecutarla. Bien, aquí igual nos da la bienvenida. Ejecución iniciada. Ingrese el coeficiente cuadrático. Vamos a poner que es 2, 4. Función cuadrática es f de x es igual a 2x al cuadrado más 4x más 2. ¿Su función está escrita correctamente? Sí. Y aquí nos da los puntos. ¿Qué nos dice? Las características de la función cuadrática son las siguientes. El vértice en x es menos 4, el vértice en y es 18 y las coordenadas del vértice son menos 4 y 18. El dominio de su función cuadrática son todos los reales. El recorrido de su función es desde 18 hasta infinito positivo. La monotonía de su función es decreciente, desde infinito negativo hasta menos 4, y creciente desde menos 4 hasta infinito positivo. El eje de simetría es de menos 4, posee raíces reales y
x1 es igual a menos 4 más 0 y x2 es menos 4 menos 0. El punto de corte en el eje Y es 2 y la ejecución ha sido finalizada. Bueno, esta ha sido toda la estructura de nuestra función cuadrática en PCInc. Esperamos haberles despejado sus dudas y gracias.